Este aspecto en particular, pues no es para menos, puesto que estamos volviendo a un espectro que prácticamente ya se denomina así, una nueva normalidad, una nueva convivencia social en relación con esta condición de pandemia en la que nos encontramos inmersos, esta situación de alerta que ha generado el cambio completamente radical en cuanto a nuestros hábitos y estilos de vida, volviendo, como les decía, a esta normalidad en convivencia con estos cambios, pues esta normalidad ha requerido de nosotros regresar a nuestras rutinas del trabajo, regresar a nuestras rutinas de interacción social, pero con esta novedad, estas circunstancias alrededor que nos permiten limitar algunas características que usualmente pues no serán usuales en el pasado. Y es esta nueva convivencia, estas nuevas conductas, estas nuevas experiencias que para el caso ninguno de nosotros tal vez se encontraba del todo preparado, son las que han suscitado de alguna u otra manera una reacción emocional bastante diferenciada entre unos y otros, al punto de que pues esto ha movilizado una serie de susceptibilidades, al punto de que la afectación sobre este ámbito ha sido bastante importante, junto con el aspecto de la salud física. Sobre esto vamos a hablar, sobre esta influencia, sobre este impacto, pero más allá de señalar aquí algunas descripciones o ceñirme a cosas estadísticas, que para el caso no me voy a centrar en eso, no porque no sea importante, sino porque quisiera que con ustedes y conmigo hiciéramos este ejercicio de identificarnos, de reconocer las vivencias, de reconocer el proceso andado, este camino andado, esta serie de aprendizajes, esta serie de cambios, para que ustedes puedan identificar aquí cómo esta salud mental, que ya vista desde la individualidad, desde sus propias experiencias, cómo ha caminado todo este evento, se ha visto afectada, cómo ha cambiado, de qué manera para ustedes esta situación los ha cambiado. En virtud de que podamos hacer ese tipo de reconocimiento, pues creo que llegaremos a la finalidad a la que apunta esta presentación. Y en este reconocimiento, pues más allá de solamente mirar el camino andado, también vamos a ver algunos aspectos que pudiéramos incorporar a nuestras habitualidades del hoy por hoy, a nuestras mismas capacidades puestas en marcha, para fortalecer estas estrategias que bien pudieran ustedes estar poniendo en práctica para sobrellevar mejor estas condiciones. Son lo que llamamos por aquí estrategias de autocuidado. ¿Listo? Dicho esto, entonces, comencemos. Para organizar mejor esta presentación, se ha visto pertinente dividirla de la siguiente manera. Vamos a hablar de la salud mental, y es que en torno a cuidar la salud mental, proteger la salud mental, cómo se ha visto impactada la salud mental, es importante reconocer qué es lo que estamos entendiendo por salud mental. Partamos sobre esa línea base. Y veamos cómo se ha visto influida esta en situaciones de emergencia en general. Y en particular esta situación de la COVID-19, esta pandemia, cómo ha suscitado incluso otro tipo de respuestas que dentro de las generalidades, desde psicología de las emergencias identificadas, pues esto pudiera haber tenido algún tipo de variabilidad. Vamos a ver por eso en el segundo aspecto, la respuesta emocional en esta situación de pandemia. ¿Cuáles han sido los principales problemas de salud mental que se han identificado en estas condiciones? Evidentemente no las únicas, pero las que mayor visibilidad han tenido. Y finalmente vamos a cerrar esta presentación con el punto de las estrategias de intervención, o lo que llamamos estrategias de autocuidado. Y en este punto es donde los voy a invitar a todos los participantes, todos quienes están por aquí, a interactuar conmigo tanto como puedan a través del chat, para que justamente puedan ustedes, desde sus alcances e impresiones, pues alimentar esta presentación de una manera más positiva, más interactiva. ¿De acuerdo? A ver, comencemos con el primer punto, y por aquí les lanzo la pregunta al auditorio. ¿Qué es para ustedes salud mental?
¿Qué estamos entendiendo por salud mental? ¿Qué es dentro de la gama de conceptos con los que interactuamos en el día a día, con lo que manejamos, conversamos en el día a día? ¿Qué es para nosotros salud mental? ¿Qué es lo que ustedes entienden por salud mental? Más allá de lo que digan pues, los marcos teóricos, más allá de lo que podamos googlear, ¿qué es para ustedes salud mental? Tenemos por ahí algunos pensamientos, algunas ideas, algunas impresiones. Por ahí alguien se anima a compartirlas por el chat. Por ahí a lo mejor para muchos la idea de salud mental está muy asociada al concepto de bienestar, equilibrio. ¿Es así? ¿Coinciden por ahí algunos con este Sí, tipo de impresión? sí, efectivamente, no estar bien tanto en el aspecto físico, el aspecto de pensamientos, de emociones, ¿no? Es algo Genial. grave. Y por ahí también algunos pueden compartir este tipo de idea al respecto de salud mental, con esto de que salud mental, como me decían algunos trabajadores también, salud mental es no tener ninguna preocupación o no tener ningún problema emocional, o no tener dificultades. Y por ahí también comparten pues muchos tal vez este tipo de impresión, o estar en paz, estar en tranquilidad, me decían otros. Bueno, veamos cómo nuestras ideas en torno a salud mental coinciden con esta que les quiero presentar a continuación, que para el caso tampoco es que sea un concepto caprichoso, justamente estoy usando lo que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud como referencia en cuanto al concepto de salud mental, que nos lo define como un estado de bienestar y por ahí pues muchos pudiéramos encontrar allí un punto de coincidencia. Pero este estado de bienestar definido en cuanto a qué, y esa es la parte que genera pues un tanto más de curiosidad, ¿no? Puesto que como que nos lo encuadra desde el marco de lo siguiente, y es que este estado de bienestar se va a manifestar en el individuo en tanto que se pongan de manifiesto estas características. Una de las cuales, noten ustedes, tiene que ver con este aspecto que por allí algunos tal vez pudiéramos tener como idea base, y tiene que ver con esta capacidad para poder afrontar dificultades. Desde ya esta primera idea nos derriba el mito de no tener problemas emocionales o no tener ningún problema, puesto que aquí no nos está obviando esta consideración, sino que nos la está presentando desde el marco de que al tenerlos, los podemos enfrentar. Noten ustedes esa parte. El poder afrontar dificultades normales de la vida, el ser consciente de las propias capacidades, el poder trabajar de manera productiva, el ser capaz de hacer una contribución a la comunidad, son aspectos que van a circunscribir esto que se identifica como estado de bienestar y que se, se identifica también como salud mental. Vamos a desentrañar un poco cada uno de estos aspectos del concepto, pues prácticamente sobre esto gira toda la presentación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de poder afrontar las dificultades normales de la vida, ¿de qué estamos hablando? Y noten ustedes el adjetivo que le ponen a la palabra dificultades. Dificultades normales. El día a día siempre nos va a proponer una serie de circunstancias, una serie de eventos que van a necesitar de nosotros una atención, ¿cierto? Y no cualquier tipo de atención, sino una toma de decisión, una solución, algún tipo de conducta nuestra que va a determinar justamente el devenir de ese día, ¿cierto? Esa serie de circunstancias, pues, así como pueden ser bastante habituales o recurrentes de experimentar día a día, al punto de que pudiéramos ya identificarlas como hábitos, algunas otras pueden presentarse pues de manera alternada o inesperada, pero que terminan siendo circunstanciales a esos días, ¿cierto? A ver, un ejemplo de ello, por ejemplo, citando la situación del sismo del día de ayer, ya que por ahí era parte del preámbulo de esta sesión, daba cuenta de eso, ¿verdad? Una circunstancia que despertó, salió de lo que pudiéramos llamar, bueno, dificultad normal, puesto que no es tan cotidiano, pero tampoco nos es ajeno en términos de conocimiento, ¿verdad? De alguna forma
convivimos con una serie de eventos de naturaleza sísmica que nos hacen tener un poco de ese tipo de experiencia previa. Situaciones que tienen que ver como, por ejemplo, de pronto subo al carro o subo al bus y me doy cuenta de que no tengo pasaje. Entonces, ¿de qué manera ingeniosa puedo solucionar esa situación? ¿Verdad? Eventos que se presentan en el día a día y que pueden no ser cotidianos, como tal vez pueden presentarse de esa manera, como por ejemplo algo cotidiano. Todos los días nos enfrentamos a la pregunta de qué almorzaré, qué comeré hoy, ¿verdad? Y frente a ese tipo de eventos, pues adoptamos algunas medidas que nos permitan sobrellevar rápidamente esa dificultad y satisfacer esas necesidades. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Verdad que sí? Esa capacidad para afrontar esas situaciones que el día a día nos proporciona, pues diríamos que las tenemos con nosotros. Sí, no, más o menos, no sabe, no opina. De alguna forma, ¿verdad? Convivimos con ello, lidiamos con ello. Y para hacerlo, ¿qué ponen ustedes en marcha? ¿No ponen acaso a prueba sus habilidades, sus capacidades, su propia emocionalidad? ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, Justamente aquí entra a tallar el siguiente punto. Noten cómo estos cuatro aspectos se complementan entre sí, no es que cada uno se vea de manera aislada. Al afrontar esas dificultades estamos poniendo en marcha ese grupo conjunto de capacidades, habilidades, emocionalidad. La pregunta es, ¿qué tan conscientes son ustedes de eso que traen consigo? ¿Qué tan conscientes son ustedes de sus habilidades? Habilidades para el trabajo, habilidades en la casa, qué tan conscientes son de sus capacidades, qué tan conscientes son de esas características, esas cualidades que tienen ustedes como individuos, qué tan presentes las tienen. Y ahora, no solamente vayamos por el plano de lo positivo, qué tan conscientes también son ustedes de sus debilidades o de lo que pudiéramos reconocer como defectos. ¿Son conscientes de ello? Apuntemos a ese lado, pues porque cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de qué. ¿De qué está hablando este aspecto del concepto? Reconocer. U otra palabra, Verse. autoconocimiento, tal cual, autoconocimiento. Y el autoconocimiento es aquí crucial y se van a dar cuenta en el transcurso de por qué. Ahora veamos el tercer aspecto, que da cuenta del trabajo. Noten ustedes, tampoco es no es caprichoso el hecho de que este punto esté aquí inmerso. ¿Qué significa el trabajo en la vida de las personas? ¿Qué significa para ustedes el trabajo que realizan? ¿Para todos significa lo mismo? ¿O cada quien tiene una significancia especial con respecto al trabajo? A ver, ¿qué me pueden compartir por aquí? ¿Qué es para ustedes el trabajo que tienen? ¿Qué significa para ustedes esta actividad que en la actualidad desempeñan? Y no estamos hablando de remuneración precisamente, porque en términos de empleo no necesariamente está el trabajo, para hacer trabajo necesita ser completamente remunerado, ¿verdad? No estamos hablando de eso. ¿Qué Bueno, representa para ustedes su actividad? creo que el trabajo, primero, ¿qué tal? Buenas, Iris, ¿qué tal, Hola, ¿qué compañeros? tal? ¿Cómo están? Buenas. Yo creo que el trabajo para diferentes personas representa diferentes cosas en base a en qué momento están de su vida. Para algunas Compárteme, personas, por favor, para usted. ¿Qué significa para usted el trabajo? oh, ¿De qué para mí. forma? Para mí el trabajo es una oportunidad para mejorar, para ayudar a mi familia, una oportunidad, un estilo de vida Ujú. es una actividad afín que se adapta a lo que yo considero que son mis capacidades, Ya, una forma de poder subsistir, de pagar las cuentas. claro, Es, estupendo. sí, son varias cosas, en realidad. Eso es para Ujú, mí lo que representa el trabajo en este momento, ¿no? Una oportunidad para ayudar personas, ujú. para facilitar, ayudar, resolver problemas relacionados con personas, porque el trabajo
muchos trabajos de hoy en día, incluso cuando son no presenciales, tienen que ver con interacción de personas. Entonces, inmediatamente lo que tú haces afecta a otras personas y a su vez ellos te afectan a ti. Estupendo, muchas gracias. Y mira, me quedo con esto que aquí nos menciona sus compañeros. Tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con responsabilidad por los suyos, tiene que ver con desarrollo de competencias, tiene que ver con también beneficio a otros. Me dejo entender, para cada quien el trabajo tiene cierto nivel de significancia. Para otros tal vez será desarrollo de habilidades, para otros será posibilidad de aprender, para otros será posibilidades de escalar dentro de la escala social, para otros será estatus. ¿Me dejo entender? Aquí a lo que vamos es a que cada uno de ustedes sea consciente, y seguimos con el punto anterior, de qué es aquello que los motiva, qué es aquello que los satisface en su actividad actual, que les permita justamente mostrar este aspecto en relación al concepto, el de poder trabajar de forma productiva. ¿Por qué? Porque el trabajo también representa, no solamente puede ser lo mencionado anteriormente, sino también ocupa cuánto de nuestra vida. Para muchos prácticamente el trabajo es lo que nos define hasta como individuos. Muchos nos presentamos en función al trabajo que desempeñamos, puesto que, como les decía, esa actividad ya te representa hasta como individuo. Entonces forma parte de la vida que tenemos, al punto de que cobra un espacio vital sobre esto que identificamos como bienestar. ¿Me dejo entender? Ahora, noten cómo, a partir de los puntos anteriormente descritos, el cuarto concentra prácticamente todos ellos en esto. Cómo a través de esta capacidad para afrontar sus dificultades, cómo siendo consciente de lo que pones de manifiesto entre habilidades, debilidades, capacidades, emocionalidad, cómo a través del trabajo también estás siendo capaz de contribuir con tu entorno, cómo estamos siendo capaces de moldear nuestro entorno al punto de que esto le brinde a ellos también esa sensación de bienestar, este beneficio, esta esta, esta positividad alrededor. ¿De qué manera estamos haciendo eso? ¿Cómo contribuimos con nuestro entorno? ¿Se han dado cuenta? Solamente cuando tal vez se acerca alguna fecha especial y tenemos que hacer algún donativo o una campaña. Seguramente, ¿verdad? Pero ¿es exclusivo a un evento especial o es algo que hacemos prácticamente todos los días? Pues es más lo segundo, miren ustedes. Es más lo segundo. Todos los días estamos teniendo actitudes, gestos, conductas, acciones que nos mueven a contribuir con nuestra comunidad. Y dependiendo de qué tan conscientes somos de ello o no, tal vez estamos haciendo también lo contrario. Y lejos de contribuir, pues estamos generando algo que genera dificultad con quienes estamos alrededor. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante este plano de lo consciente dentro de lo que a nuestra interacción se refiere? ¿Cómo con tus acciones puedes contribuir con un entorno agradable? El hecho de que esa envoltura, ese empaque de galleta, decidas no tirarlo por la vereda, guardarlo y esperar a llegar a encontrarte con un tacho de basura para recién depositarlo allí, da cuenta, por ejemplo, de esta capacidad. El hecho de que tu interacción con los demás, y por los demás me refiero a tu entorno familiar como tu entorno de trabajo, sea de naturaleza agradable, respetuosa, animosa, al punto de que genere una convivencia estimulante y agradable, pues da cuenta incluso hasta de eso, de esa capacidad para que este entorno también sienta el bienestar que tú mismo puedas estar experimentando. ¿Me dejo entender? A partir de estas proyecciones, a partir de esto que compartes, pues también estamos fomentando esta salud mental, ya no solamente desde el plano del individual, sino incluso desde el plano de lo social. Esta parte ha quedado bastante clara, cómo este estado de bienestar definido
como se define la salud mental, se pone en marcha en nuestro día a día, somos capaces de hacer a través de lo que por aquí se presenta, una especie de checklist como para corroborar cómo estos aspectos conviven con nosotros. ¿Es posible? ¿Sí? A ver, hagan ustedes un recuento. ¿Estamos en capacidad para afrontar las dificultades normales de nuestro día a día? ¿Somos conscientes de las capacidades, habilidades que ponemos en marcha para eso? ¿Nos mantenemos en capacidad para trabajar de forma productiva pese a las circunstancias que se enfrentan? ¿Somos capaces de contribuir con nuestro entorno de manera agradable, positiva, para que en este también haya salud mental? ¿Sí? ¿No? Más o menos 1 de 4, 3 de 4, 4 de 4, ¿cómo vamos? Ahora, no estaremos tal vez en un margen de perfección completa, pero de eso se trata el equilibrio, de mantener de alguna forma ese balance. Ahora, ¿qué pasa con esta salud mental definido como lo planteamos acá, cuando experimentamos situaciones pues, que escapan a lo que se denomina una dificultad normal? Ya una situación pues, de crisis, una situación que nos enfrenta con la vulnerabilidad, una situación de emergencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este bienestar? Desaparece por completo, entramos en caos, ya no es posible de recobrar. Y es aquí donde vamos a comenzar a hacer el recuento de nuestras experiencias en relación pues, a esto, a esta situación de emergencia. Comenzando por lo primero. ¿Ustedes han experimentado situaciones de emergencia en el pasado? Sí, no, más o menos. Y por el pasado me refiero a pre-COVID. Situaciones de emergencia tipo, bueno, definidas las emergencias como circunstancias que ponen en riesgo nuestra vida, cuerpo, salud y entorno, ¿verdad? ¿Hemos enfrentado situaciones de ese tipo? Muy probablemente, ¿verdad? Por ahí tal vez, a ver, un asalto, lamentablemente no estamos ajenos a la inseguridad ciudadana, tal vez un accidente, tal vez una situación, no sé, económicamente crítica, una situación de siniestro, una situación de desastre, situaciones que hayamos vivido como emergencias en el pasado. ¿Sí? ¿Lo tenemos un poquito Sí, en la memoria? sí. Chévere. Ahora, díganme ustedes y comiencen a hacer este recuento. ¿Han experimentado al vivenciar una situación como esa, reacciones como las que por aquí se presentan? Preocupación, angustia, este sentimiento de impotencia frente a la magnitud del evento y no poder cambiarlo, esta situación de fatiga, cansancio, ya no poder más, este sentimiento de insignificancia, estos problemas de sueño, de pronto esa noche inmediata a la situación de emergencia, pues nos cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, esta reacción que también suele ser muy común de lanzar un porqué al cielo y reclamar justicia divina, ¿verdad? Un poco como que cuestionando hasta nuestras creencias espirituales, esta dificultad para tomar decisiones inmediatas, estos bloqueos a los que nos enfrentamos de pronto cuando estamos sumidos en esa circunstancia crítica, o si por algo sentimos o tenemos ya una, una enfermedad pues con nosotros o ya tenemos algo preestablecido, una afectación con la que ya estemos acarreando, a lo mejor ya está empeoran nuestras condiciones de salud, ¿verdad? ¿Hemos convivido alguna vez con este tipo de experiencias? Sí, En psicología, genial. En psicología las emergencias son bastante identificadas estas reacciones. Evidentemente no son las únicas, pero se identifican como que las más comúnmente a, a experimentar frente a una situación de emergencia. Ahora, esta circunstancia como la pandemia con la que estamos conviviendo despertó, desencadenó este tipo de reacciones también. ¿Han experimentado ustedes esto también a partir de la pandemia? sí, también. Sí, ¿verdad? De alguna forma, pero también habremos experimentado otras reacciones. ¿Y esto a partir de qué? Puesto que hay algunas situaciones también adicionales que es importante revisar.
Comenzando por lo siguiente. Justamente el evento de ayer me da el pie para señalar el ejemplo. Por ejemplo, con esto de los terremotos. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado en nuestra historia personal una situación de desastre, en particular como un terremoto? No solamente la experiencia del sismo, que hasta cierto punto pues es bastante impactante, ¿cierto? Pero el desastre como tal, la magnitud y bueno, todo lo que lamentablemente desencadena una situación de terremoto, la habremos vivido como experiencia propia. Muy probablemente dentro de los presentes, algunos sí y otros tantos no, ¿verdad? Pero hay algo que sí pudiéramos compartir en común todos, y es que para nadie es desconocido el tipo de, el tipo de afectación, consecuencias o el tipo de desastre o la magnitud del desastre que significa un evento como un terremoto, ¿cierto? Para nadie es desconocido eso. ¿Coincidimos con eso? Al punto de que si pudiéramos tal vez nunca haber experimentado un terremoto tan de manera cercana, sí sabemos, sí tenemos, al tener este conocimiento de qué tipo de desastre desencadena, pues participamos de los simulacros, tenemos en casa las mochilas de emergencia o desarrollamos algún tipo de pauta que nos permita enfrentar esta posible situación. Pudiéramos decir lo mismo a manera de conocimiento previo, podríamos decir lo mismo con esta situación de la COVID-19. Pudiéramos decir que todo lo que aquí se describen como síntomas, estos parámetros de contagio, estas medidas preventivas, todo esto se tenía como conocimiento previo para cuando el 15 de marzo del año pasado el presidente hacía su conferencia de prensa decretando pues confinamiento obligatorio para todos. Teníamos este conocimiento, compartíamos esto a manera de información, como para decir, ah, ya, confinamiento obligatorio, acá yo tengo mi caja de mascarillas, tengo mi pulsosímetro de pulso, pulsosímetro de pulso, tengo mi termómetro, hasta mi tanque de oxígeno, ya está preparado frente a la situación de pandemia. ¿Teníamos algo así? ¿Estábamos con ese tipo de preparación como para de alguna manera sobrellevar lo que pudiéramos enfrentar? Difícil, ¿verdad? Claro que no, para nada, completamente tajante acá nuestra amiga Cecilia. Claro que no. Todo lo que hemos venido a conocer al respecto de la COVID-19 lo hemos hecho sobre la marcha de nuestra experiencia con ella, ¿verdad? Con esta enfermedad. Y para otros, para muchos de nosotros, tal vez adherirnos o adherir a nuestras costumbres, algunas pautas preventivas, pues nos ha costado algún tiempo en relación a nuestra experiencia también directa con la COVID-19. Personas a las que les ha costado mucho trabajo convivir con las mascarillas, personas a las que no les costó nada porque tal vez enfrentaron en familia pues directamente la enfermedad y esto les generó algún tipo de, no solamente zozobra, sino ya un entendimiento de que es muy necesario la protección u otras tantas experiencias que pudieran haber hecho que la adherencia a las medidas preventivas pues pueda tener algún nivel, ¿cierto? A estas alturas, pues para nadie es cuestionable el usar las mascarillas, pero pudiéramos tener esta misma seguridad, o recordemos, teníamos esta misma seguridad para marzo, abril del año pasado. Claro, no había información suficiente y es más, cuando hablamos de todos o nadie, estamos hablando de una manera totalista. ¿Por qué? Porque hasta las mismas autoridades sanitarias, hasta la misma OMS tenía muchas contradicciones en relación a los parámetros a impulsar en relación a cómo combatir esta pandemia. No sé si les es
se les viene a la memoria, pero para mí bastante, pues lo que aquí por el trabajo, pues teníamos que estar muy al pendiente de las normativas y todo lo que salía. Y hubo pues una temporada en que para la OMS era controvertido tomar la decisión de si usar las mascarillas era completamente conveniente o no. Hubo una temporada en que decían que sí, otra temporada en que decían que no, hasta que finalmente ya después de algunas experiencias y situaciones que daban cuenta de una estadística bastante alta con respecto a la proliferación de la enfermedad, ya a rajatabla, sí o sí, mascarillas. No sé si recuerdan eso. Entonces, por ese lado, es que había muchas cosas que a partir del ensayo-error, por así decirlo, se vinieron perfilando, al punto de que ya a estas alturas nos es bastante claro cuáles son las modalidades de contagio, ya nos es más claro cuáles son las medidas preventivas, aunque el aspecto del tratamiento todavía sigue siendo algo, un tema en investigación, en progreso, ¿verdad? Todo ello en relación a la enfermedad que definitivamente nos generó bastante inquietud. Y ahora, todo lo que sucedía en paralelo, ¿qué cosas ocurrieron en paralelo? No hubo mucha gente que se quedó sin empleos. Ustedes mismos, en su ambiente de trabajo, tenían la certeza, tranquilidad, seguridad de que su ámbito de trabajo pues no iba a tener ningún tipo de afectación, no iba a tener ningún tipo de impacto. Teníamos esa tranquilidad. No entramos en algún momento en alguna escala de incertidumbre en relación a ello. Y en relación a esta incertidumbre, ¿de qué manera la manejamos? Muchos a nuestro alrededor, a lo mejor nuestra empresa pues sí adoptó algunas medidas que nos permitieron con el pasar de los días tener algo más de tranquilidad, aparte por las también lineamientos pues ya a nivel de Estado que se determinaron para que algunas empresas o la mayoría de empresas trataran de no quebrar y cosas por el estilo, ¿cierto? El asunto es que dentro de esas determinaciones, mientras estas estaban en progreso, nosotros estuvimos presos de mucha incertidumbre. Muchos otros tanto, muchas otras personas hasta sucumbieron a ella en virtud a pues que muchas empresas sí o sí cerraron. A esto se agravaba ya la condición social en la que muchas personas se encontraron, al punto de que otros tantos tuvieron que depender de bonos. ¿Cuántos dentro de nuestro grupo familiar, si bien es cierto, todavía nosotros pudimos mantener esta actividad laboral, cuántos dentro de nuestro grupo familiar lamentablemente no? Y hemos tenido que ajustar gastos a partir de estos ingresos que ahora son un tanto más medidos. ¿Cuántas empresas no entraron en esta modalidad de suspensión u otras tanto tuvieron que bajar cierto porcentaje de los salarios? ¿Cuántos de ustedes no tienen hijos en edad escolar, quienes han tenido también que adaptarse a estas situaciones? Si para nosotros tal vez esto desencadenó cierto algo de incertidumbre, ¿cómo hicimos para tratar de que esto pudiera ser positivo para ellos dentro de lo que la situación pudiera permitirnos? ¿Cómo pudimos hacer para ayudarlos a adaptarse a estas nuevas condiciones, sobre todo de estudiar de manera remota? ¿Cuántos de nosotros no experimentamos bastante también incertidumbre en relación al buscar o acceder a las atenciones del sector salud, el cual ya lamentablemente y por años atrás y políticas de Estado, lamentablemente ya se encontraba en una situación de crisis bastante significativa, ¿verdad? Condiciones que pues generaron muchas situaciones de alarma en paralelo a la misma situación de emergencia. Oye, tengo que apretar el chat para apuntarme. Aprieta acá. Para poner mi nombre. Ya no escucho Hola, nada. ¿podríamos por favor bloquear el audio para que por ahí no se acople en otras conversaciones a esta presentación? Sí, licenciada, disculpe, gracias. Muchas gracias.
Bueno, pero dentro de todas estas situaciones que desencadenaron mucha angustia, mucha incertidumbre, también habremos experimentado de alguna u otra manera situaciones que pudieran haber también despertado algún viso de esperanza, alguna situación dentro de todo agradable, dentro de nuestro entorno, como para mantener eh, un poco el equilibrio en nuestro ambiente familiar, ¿verdad? Y hoy por hoy, a nivel social, esta situación de las vacunas, que ahora mismo ya están también en marcha, de alguna forma también nos están generando algo más de tranquilidad. ¿Cuántos dentro de su grupo familiar, los adultos mayores del hogar ya no están recibiendo ya están recibiendo esta vacuna, al punto de que muchos tal vez estamos sintiendo algo más de tranquilidad, al menos por ese lado, ¿verdad? Una luz al final del túnel que, que ya está caminando en aras pues de una solución o al menos un regreso a la normalidad, ¿cierto? Y todo ello dentro de un entorno en el que en paralelo, pues vivíamos o seguimos viviendo una crisis económica y ahora, lamentablemente, política también. A eso unémosle esto, una situación económica política bastante crítica, que en paralelo no deja de lado estas estadísticas que dan cuenta, pues, de cómo, lamentablemente, muchas personas siguen viéndose afectadas por la enfermedad. Y esto de manera pues bastante alarmante. Si bien es cierto, ahora estamos entrando en una especie de meseta en donde los casos no representan los mismos números que tal vez aquí los que se muestran, ello no significa pues que no sean igual un número importante de personas sufriendo la afectación de esta enfermedad. Eso no quita que no hayan personas falleciendo, familias lamentando la pérdida de un ser querido. ¿Y cuántas de esas personas, cuántas personas dentro de esas estadísticas no nos verán a nosotros reflejados cuando en algún momento hayamos podido experimentar la enfermedad en todo este tiempo, ¿cierto? Entonces, este tipo de reacciones no son las únicas que habremos podido experimentar, sino que a estas, por la misma situación de pandemia, nos habrán enfrentado tal vez a este tipo de respuesta emocional también. ¿Cuántas de ellas, cuántas de las que aquí se mencionan, pudieran haber estado más intensamente presentes, no solo en nosotros, sino también en nuestro entorno familiar? ¿Han podido identificar esto como parte de sus experiencias emotivas durante estas circunstancias? ¿Hemos sentido en algún momento miedo al futuro? ¿Hemos sentido en algún momento miedo a perder la familia? ¿Hemos sentido en algún momento miedo a enfermar y morir? Justo un trabajador me decía alguna vez en una presentación como esta en el chat, me decía, mi miedo era morir, pero no tanto por morir nada más, sino porque si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? Esa era mi gran angustia, mi gran preocupación, señalaba este señor. Entonces, ¿cuál es aquí el común denominador de esta escalada de pandemia frenética con la que nos hemos enfrentado? No ha sido más este tipo de respuesta. Ahora mismo también hay que agregarle un cuadro más, ¿verdad? Miedo a la situación política. Claro, porque ahorita no es que hayamos lidiado ya del todo con esta situación de pandemia, ¿verdad? Como para tener por allí algún tipo de tranquilidad. Y ahora, si todas las decisiones que se han ido adoptando desde el aspecto de lo social, político, están influyendo sobre nosotros en cuanto al manejo de la enfermedad, pues el hecho de que haya un cambio en estas estructuras de poder, de hecho que también van a tener algún tipo de afectación sobre el manejo que se está teniendo de esta pandemia, algo que pues también va a repercutir sobre nosotros a nivel de trabajo, a nivel social, a nivel familiar, incluso dentro del ámbito de lo educativo. Entonces todo esto, pues como reacción,
¿qué pudiera haber provocado ya desde el ámbito de los problemas de salud mental? Pues que más allá de la capacidad de adaptación y reajuste y reorganización que pudiéramos haber puesto en marcha, lamentablemente muchos pudiéramos en algún momento haber sucumbido a este tsunami emocional con el cual hemos estado conviviendo y que uno tras otro pues ha estado acompañándonos muy posiblemente desde evidentemente nuestras experiencias individuales. Hay algo que no podemos dejar de lado, al menos como entendimiento también de esta situación y sobre todo en relación a cómo se dispara este miedo. Y es que el miedo es una emoción básica, es una respuesta instintiva. No pudiéramos de plano señalar pues como culpable de toda la experiencia del miedo y hay que quitarnos el miedo de encima. No va por allí la solución. Es algo con lo que vamos a convivir, forma parte de nuestra naturaleza. El asunto con el miedo no es tanto el instinto en sí que exista y persiste en nosotros, sino lo que desencadena. Y es que a diferencia de otros seres en la naturaleza, nuestra especie, al tener pues una evolución distinta, y tener pues un sistema cognitivo que nos permite diferenciarnos de todas las otras, pues en esta evolución nosotros podemos interpretar la realidad y podemos también transformarla. Y al hacer eso, pues ponemos en marcha ya no solamente estas reacciones instintivas, sino que desencadenamos otro tipo de acciones, respuestas, conductas y básicamente también emociones. Por eso, cuando experimentamos el miedo, pues este miedo va a cambiar en virtud de cómo nosotros dentro de nuestra historia personal hemos convivido con otro tipo de situaciones u otras respuestas emocionales. Y si a esto le agregamos especialmente dos cosas, que el miedo se desencadena por enfrentar algo desconocido y que esto ponga en riesgo nuestra vida. Si este desconocimiento es compartido por todos alrededor o por todo nuestro entorno y tener como que información clara acerca de lo que está ocurriendo no es algo no es algo que pudiéramos tener rápidamente a la mano, pues entonces esta situación de zozobra iba a mantenerse por más tiempo. Nuestra convivencia con el miedo iba a ser más continua. Entonces, las emociones a experimentar no iban a ser solamente ya las de inquietud o angustia, sino otras tantas más que acompañados de estas inseguridades, dudas, pues, y desconcierto que generaba la falta de información o información pues inválida o bastante difusa, pudiera haber generado en nuestro mecanismo de interpretación, que es el que adoptamos para tratar de entender lo que ocurre y tratar de tener algo de seguridad frente a la situación que se enfrenta, pues pudiéramos haber generado una serie de reflexiones que entre que nos generaba tranquilidad, pudiera también habernos generado más angustia, más alteración. ¿Cuántas de estas reflexiones, y por allí tal vez recordando lo que circulaba en redes sociales, no daban cuenta de cosas como las siguientes? Esto es un apocalipsis, esto es una venganza de la madre naturaleza y todos estamos condenados. Hay predicciones que dicen que vamos a morir todos. No hemos escuchado ese tipo de profecías prácticamente apocalípticas que se compartían continua y continuamente toda la temporada de prácticamente el año anterior, cuando esta situación se desencadenaba. Hasta agosto del año pasado, si mal no recuerdo, se compartía mucha de esta información, audios de WhatsApp altamente alarmistas, en donde prácticamente se instaba a la gente a caminar sin respirar, porque apenas respirabas ya te contagiabas, que el virus estaba no solamente en el aire, estaba en las plantas y una
serie de aspectos, cosas que se compartían, al punto pues de que estas reflexiones pudieran estimular decisiones y comportamientos que, como les decía hace poco, entre que te generaban seguridad y tranquilidad, pudieran haberte generado no solamente desconcierto, sino pudieran habernos puesto en más riesgo. Personas que incluso hasta la fecha comparten este tipo de creencia o reflexión en torno a que la COVID no existe, es un invento de las corporaciones para tenernos controlados, para manipular nuestras decisiones, y andamos entonces, como estamos convencidos de que la COVID no existe, andamos por la calle sin mascarilla y nos peleamos con medio mundo cuando nos piden ponérnosla, ¿verdad? No hemos identificado individuos compartiendo este tipo de afirmaciones. Pues bien, el convivir con este tipo de situaciones, experiencias o con este tipo de desinformación, pues iba en algún momento a desencadenar reacciones emocionales de ya no solamente pasajera preocupación, sino otras que pudieran ser más significativas para nuestra salud en cuanto a este estado de equilibrio que buscamos mantener en medio de las circunstancias que se enfrentan. La misma reacción al estrés agudo da cuenta de cómo esta situación de estrés, que prácticamente es el común denominador de alguna forma de todas estas manifestaciones emocionales, la reacción a estrés agudo da cuenta de una situación pico, una situación a la que esta convivencia con el estrés nos lleva, al punto de que, ¿recuerdan cuando decíamos que una de las complicaciones crónicas que pudiéramos tener se activa o se agrava? Bueno, muchas de esas experiencias de agravamiento se ponen sobre todo de manifiesto en este problema de salud mental, en la reacción a estrés agudo como cuadro. Una situación que desencadena experiencias de bloqueo, conmoción, situaciones que ponen a la persona en mayor riesgo, incluso al tomar decisiones de manera frenética. Los problemas derivados de la ansiedad también dan cuenta de ello. Y no es que la ansiedad de por sí sea algo completamente negativo, la ansiedad también es una respuesta bastante habitual frente a una circunstancia que pues desencadena inquietud, es una respuesta bastante común. El problema con ella es cuando las reacciones que la identifican se instalan en nosotros como parte de nuestros comportamientos habituales, cuando ya esta situación deja de ser local en términos de este problema X que teníamos que enfrentar, o esta dificultad que provoca que estemos así a 1000 por hora y que al solucionarlo ya se acabó, respiramos, estamos tranquilos. No, sino que esta misma reacción se mantiene en el día a día independientemente de en qué situación nos encontremos. ¿No se han dado cuenta ustedes, haciendo esta revisión de la emocionalidad experimentada, ¿no se han dado cuenta de que durante estas circunstancias de confinamiento obligatorio, muchos hemos estado con esta situación o esta experiencia de reactividad continua? Como que estamos muy en alerta, o lo que comúnmente identificamos como comportamientos tipo fosforito, que rápidamente nos estamos sulfurando. Algo que como un denominador hemos estado identificando en muchas personas que por aquí escuchan este tipo de presentación. Esto de estar muy en alerta, muy ansioso, muy pendiente de todo, o muy susceptibles a todos. ¿Cuántos de los de aquí presentes han convivido con periodos de insomnio? Que también es una manifestación de los problemas de ansiedad bastante recurrente de identificar. Ya de por sí la depresión era un problema, es el principal problema de salud mental en el Perú. Hasta antes de la pandemia, las estadísticas en torno a esta enfermedad eran bastante altas. Esta situación de pandemia, pues, de hecho, que ha sido caldo de cultivo para que
las diversas experiencias en torno a esta enfermedad se hayan magnificado. La violencia familiar de por sí es un problema social en nuestro entorno. Las estadísticas en cuanto a denuncias que identifica o reporta el Ministerio Público en estas circunstancias, al menos en esta experiencia de confinamiento obligatorio al inicio de la pandemia, hasta el segundo y tercer trimestre del año, han sido bastante significativas de identificar. Ahora, eso no quiere decir que por esta temporada pues ello haya menguado. Lamentablemente, las mismas circunstancias alrededor de esta pandemia, crisis económica, dificultades en torno a la atención de salud, pues todo este clima de estrés con el que se convive, pues son también caldo de cultivo para que las relaciones dentro del entorno familiar pues no sean las más satisfactorias del todo, ¿verdad? Teniendo entonces todo ello, todo este panorama en consideración, haciendo esta revisión de lo experimentado, de lo vivido, de lo andado, ¿qué pudieron hacer ustedes? ¿Qué pudieron hacer ustedes para acomodarse a esta situación? Dentro de todo, que esta situación no cobrara más sacrificio del que ya exigió. ¿Qué hicieron ustedes para tratar de sobrellevar esta marea? Frente a la gama de dificultades que cada uno desde lo individual seguramente también enfrentó. ¿Qué hicieron para sobreponerse frente a ello? Frente a lo que enfrentaban en relación al trabajo, frente a lo que se enfrentaba en relación a la familia, frente a lo que se enfrentaba en relación a la situación social. ¿Qué hicieron ustedes? Y aquí es donde vamos a revisar esto del regresar al bienestar. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando, decía, el concepto de un estado de bienestar, ¿verdad? ¿Cómo hicimos para mantener dentro de todo este estado de bienestar, este estado de equilibrio, pese a estas circunstancias, que lejos de ser dificultades normales de esta vida, o de lo que apuntábamos como una vida normal, pues escapaban evidentemente a ella? Ahora, si quisiéramos algo así como que parafrasear nuevamente el concepto brindado, pudiéramos decir que este poder afrontar las dificultades de la nueva normalidad de la vida forma parte de una característica de alcanzar este estado de bienestar que define el concepto, ¿verdad? ¿Qué tan conscientes son ustedes de las capacidades puestas en marcha en este transcurso? ¿Qué tan conscientes son de el haber podido trabajar de manera productiva pese a estas situaciones? ¿Y qué tanto estamos contribuyendo con nuestro entorno en medio de esta situación que nos tiene también a nosotros abrumados? ¿Me dejo entender? Y dentro de ello, pues, dentro de este tratar de adaptarnos, mucho de lo que se ha puesto a prueba es esto de acá. Esta capacidad que cada uno tiene en sí mismo de proteger y sacar a flote sus propias fortalezas frente a la dificultad. Esta capacidad de autocuidado. ¿Sí? Y dentro de estas capacidades, pues vamos a identificar algunas que de manera didáctica pudieran ayudarnos a diferenciar un poco algunos aspectos, pero no quiere decir que uno prevalezca por encima del otro, sino que todos convergen entre sí, todos se complementan entre sí. Y para ello vamos a revisar esta parte de acá. Comenzando por el tipo de autocuidado desde la esfera de lo físico. Vamos a ver el del tipo emocional, el del tipo social y el del tipo cognitivo. Comenzando por el aspecto de lo físico. No hay salud física sin salud mental, ni salud mental sin salud física. En todo este periodo, ¿cómo hemos reorganizado este aspecto?
hasta antes de convivir con esta situación de pandemia, ¿teníamos algún tipo de hábito en relación a nuestra actividad física? ¿Hacíamos actividad física? ¿Hacían aquí ustedes actividad física? En estas condiciones, en el ahora, ¿mantienen esos hábitos? ¿Han incorporado tal vez esos hábitos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipo de actividad física hacen? ¿O de plano ya hemos tirado la toalla en relación a ese aspecto y hasta que acabe la pandemia, ahí recién vamos a retomar ese tipo de ejercicio? Alguno tal vez habrá mantenido sus actividades de salir a correr, tal vez montar bicicleta, ¿no? Por ejemplo, acá Jaime nos menciona, ¿verdad? Hace ejercicios para su columna por recomendación del doctor. Claro, puede darse esto, ¿no? De que a veces por miedo algunos ya no salen a correr, pero también se puede dar que a lo mejor hasta antes de la pandemia teníamos el hábito de hacer actividades deportivas colectivas, tipo pues jugar una pichanga con los amigos, tener algún tipo de reunión con el equipo de básquet y así XX grupos con los que convivíamos para hacer algún deporte. Lamentablemente, estas condiciones nos han llevado hasta cambiar ese tipo de hábitos en aras de mantener el enfoque preventivo, ¿verdad? Los grupos o las aglomeraciones de alguna forma pueden ser fuente de propagación de la infección. Entonces, de ahí trasladar a nuestros hábitos, actividades que sean más de naturaleza individual, pueden ser más beneficiosas. Salir a caminar, nos dice por acá María Fernanda. Claro, y ahora siente que tiene menos tiempo, tal vez por esta situación. El mismo hecho de hacer yoga, como se menciona por acá Jaime, es una alternativa bastante funcional. Ah, bueno. Bueno, Mijail también tiene una excusa bastante significativa, ¿no? El hecho de tener una hija pequeña de 2 meses, pues demanda prácticamente toda su atención horaria. De hecho, que en algún momento retomará los hábitos que solía tener. Pero dense cuenta de eso, de cómo estamos incorporando o cómo estamos reorganizando los patrones que solíamos tener a esta nueva habitualidad. Ello nada más desde el ámbito de la actividad física, que es más, puede incluir hasta ponerse a bailar, ¿sí? Frente a ese video en YouTube que quieras colocar, bailar allí con la familia, siempre que no sea en una reunión o fiesta COVID, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Pero el asunto es que ese organismo, ese cuerpo tuyo pueda descansar o liberar estas energías, pues que las tensiones también hacen o permiten albergar a nivel muscular. Salir a caminar también es una buena fuente de ello. El buen descanso. ¿Cuántos de ustedes han organizado sus patrones de sueño? ¿Cuántos tal vez siguen conviviendo con estos periodos de insomnio? ¿Cuántos están poniéndole más atención a su alimentación en torno a que ésta sea más balanceada? Algunos tantos refieren que justamente en esta situación de confinamiento obligatorio, estos patrones se han desorganizado por completo, al punto de que esta ansiedad por la comida ha sido un común denominador a identificar. ¿Cuántos de ustedes han tratado de, dándose cuenta de ello, reorganizar esto? Desde el aspecto de lo emocional, miren ustedes, hay una palabra clave aquí en este tipo de autocuidado que tiene que ver con el darse cuenta, que prácticamente es el que hemos estado usando en toda esta presentación al revisar, al pedirles revisar sus propias experiencias en relación con esta convivencia con la pandemia.
estas emociones experimentadas, estos cambios experimentados sobre todo, y al menos desde lo que nos permite la protección es que has experimentado tú, que puedes reconocer como aprendizajes, que te has permitido incorporar desde las experiencias vividas, qué es lo que has desarrollado tú que te permita identificar en ello una actitud más resiliente, que has identificado como aspecto para compartir con tu mismo entorno, de qué manera tus acciones han reflejado también esta capacidad para contribuir con la respuesta emocional de tu entorno familiar o el grupo que tienes a tu alrededor como equipo de trabajo. ¿Te has dado cuenta de eso? Ahora veamos la esfera de lo social. Hay una palabra clave allí en el autocuidado social y tiene que ver con apoyo social. Esto de sentir que en medio de una crisis el estar acompañado puede ser un signo de fortaleza es vital. No solamente como decir, sino como experiencia tal. Ustedes mismos pueden ser capaces de identificarlo. ¿Se han dado cuenta de que cuando lidian con una situación especialmente crítica y están solos frente a ella, pues emocionalmente esto les genera más desgaste que cuando sienten el soporte de una red de apoyos alrededor, un entorno social que confía en ustedes, les da soporte? Al final son ustedes quienes toman las decisiones que les permitan resolver la circunstancia, pero el hecho de estar acompañado no les genera un poco más de confort o seguridad que enfrentar estas situaciones solo. Pues allí va justamente este apunte. Y desde el plano de lo cognitivo, vamos al universo de acciones que nos permiten mantener el autocontrol, de alguna forma el confort dentro de una situación que no se desorganiza por completo. Y allí pues las actividades tipo pasatiempos, tipo mecanismos de autocontrol van a ser completamente fundamentales. Vamos a explorar cada uno de estos aspectos desde lo que lo representa más, ¿de acuerdo? Si comenzamos por el aspecto de lo físico, hay algo que necesitamos revisar y tiene que ver con hábitos nocivos. Lamentablemente, como producto de la respuesta ansiosa durante este tipo de eventos, y ustedes mismos revisen en situaciones de crisis o situaciones que demandan mucho estrés, se han dado cuenta de que podemos tal vez incurrir en algún hábito nocivo para nosotros. En este caso traigo a colación el ejemplo del tabaco. ¿Por qué? Porque en términos de consumo, pues se ha identificado una estadística bastante apreciable de elevación del mismo. Y número dos, porque especialmente el tabaco afecta a qué parte de nuestro organismo principalmente. ¿No es acaso a nuestras vías respiratorias? Ahora, la COVID-19, ¿a qué parte de nuestro organismo afecta primero? ¿No es también a nuestro sistema respiratorio? Si ya de por sí se encuentra debilitado por el consumo de tabaco, y aquí entra también el consumo de cigarrillos electrónicos, ¿qué estamos haciendo por nuestro organismo para protegerlo y prepararlo frente ya no solamente a la COVID-19, sino frente a cualquier tipo de enfermedad? ¿Qué estamos haciendo para proteger nuestra salud? ¿Sí? Revisemos esa parte, revisemos los hábitos nocivos que hemos dejado instalarse en nuestra cotidianidad. Desde el aspecto de lo emocional, acá hay algo que ha cobrado particularmente bastante atención y tiene que ver con hacia qué cosas nos hemos fijado más o sobre qué cosas estamos más fijados. Lamentablemente, sobre todo la inquietud, la incertidumbre y el hecho de buscar respuestas
ha hecho que muchos de nosotros tal vez estemos muy atentos, pero sí, muy vívidamente atentos a diversas circunstancias que no necesariamente están bajo nuestro entero control. Algunas verbalizaciones pueden representarlo bastante comúnmente. Personas que están muy fijadas en estos temas, estos puntos de conversación, como el de cuánto tiempo va a durar esta pandemia. Bueno, ahora mismo incluso lo político entra aquí también a tallar. Estamos muy fijados en este plano de lo político, en lo que hacen las autoridades, que por qué no hacen esto, que por qué hacen el otro, que por qué tal o cual cosa, que por qué no traen tal o cual vacuna, que estamos muy atentos a lo que hacen las personas a nuestro alrededor, que por qué no usan mascarilla, que qué cólera me da, que mira que esto, que el otro. Y estamos no solamente atentos, sino estamos muy desgastados por este tipo de atención, sin darnos cuenta de que esta inversión de energía, emoción y concentración, pues está demandándonos también bastante tiempo, tiempo de calidad, tiempo de bienestar y sobre todo tiempo que pudiera sumarnos positivamente en algún tipo de aprendizaje o experiencia un poco más beneficiosa para nosotros. Por ello mismo, es importante hacer este ejercicio de darse cuenta, dense cuenta de qué cosas están ocupando más tiempo de su vida. Si es el trabajo, ok. De qué manera el trabajo tiene alguna organización que les permite lidiar con eso al punto de determinar algunos tiempos para él y otros tiempos para ustedes. ¿Me dejo entender? ¿Qué cosas hacen? ¿De qué cosas estamos tal vez tan al pendientes que no podemos dejar ir? Que no nos generan ni siquiera algún aspecto o alguna posibilidad de satisfacción. Si tal vez pudiéramos cambiar ello por aspectos que sí dependen más de ti mismo, entonces por allí que el beneficio pudiera ser un tanto más alentador, ¿no crees? Cosas como que, como tu actitud, eso sí depende de ti, no depende de los demás. Aunque lamentablemente muchos solemos adoptar este tipo de actitud en relación a que mi respeto está en función del respeto que me muestra la otra persona. Si no me saluda la otra persona, ¿yo por qué la voy a saludar? Que si no me habla de tal manera, ¿yo por qué lo voy a hacer? Entonces estamos muy a la expectativa de lo que hará el otro para recién con ello moderar nuestro eje de acción. Cuando eso depende de quién, depende del otro, eres entonces influenciable en relación a lo que determine el otro hacia ti, o eso depende más de tu escala de valores, principios, tu propia personalidad. Entonces, como que pudiéramos volcar un poco más la atención hacia nosotros mismos y darnos cuenta de qué es lo que realmente motiva nuestras conductas, nuestras acciones. Prestando un poquito más de atención a ello, pudiera darnos una capacidad de control un tanto más visible. Su propia amabilidad, tu propia amabilidad, eso depende de ti. El seguir las recomendaciones de seguridad depende de ti y de la manera como las hayas incorporado. No depende de si el otro no usa mascarilla o no. Pero si la otra persona no la usa, ¿yo por qué? Si la otra persona va a reuniones, ¿yo por qué no? O sea, ¿depende de los demás o depende más de ti? El mismo hecho de estar muy intoxicados con las noticias y con lo que pasa o con la información que se difunde alrededor, también es posible de controlar, en el sentido de que pudiéramos dosificar el tiempo que pasamos pues, consumiendo este tipo de información. Que para el caso, en términos de información, es necesaria pues, tener algún conocimiento que nos permita pues tener un poco más de información con respecto a lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero el hecho de estar con esa información las 24 horas del día, expuesto a menos que ustedes trabajen como periodistas de campo, bueno,
inevitable, pero si nuestro trabajo no está tan ligado a ello necesariamente, entonces por ese lado pudiéramos desligarnos un poco, ¿verdad? Entonces procuremos que aquello que sí depende más de nosotros abarque más tiempo de nuestras vidas. Si pudiéramos tener algo que recordar en relación a esto, en relación al aspecto de lo emocional, pudiéramos quedarnos tal vez con estas 5 C que se proporcionan por aquí. Como la C del control. ¿Qué podemos controlar? Pues lo que está aquí y ahora. La C del cuidado. Podemos cuidar de qué? De nuestros hábitos saludables. La C de la calma, de que depende que tú puedas permanecer un poco más calmado, de que todos estén calladitos sin respirar a tu alrededor, o depende un poco más de ti y de lo que puedas hacer para autorregularte. La C de la conexión, de estos vínculos, este compartir con nosotros, este interactuar, teniendo en consideración también los parámetros preventivos. No necesariamente todo depende de la cercanía física hacia nosotros, que si bien no deja de ser importante, es algo que de alguna forma puede manejarse. Y la C del compromiso, pero ¿el compromiso con qué básicamente? Pues con nuestros valores. Lamentablemente en una circunstancia de crisis, una situación de emergencia, pensar y que es bastante válido, en protegernos a nosotros mismos, en proteger a nuestros seres queridos, puede en algunos momentos llevarnos al extremo de dejar por completo de lado valores como la solidaridad, la cooperatividad, la empatía, en aras de, pues, justamente prevalecer lo individual por encima de los demás. Lamentablemente, pues, eso pone en crisis la escala de valores con la que esta sociedad convive, que de por sí ya estaba en crisis hasta antes de esta situación de pandemia. Entonces, por ese lado, revisen ustedes de qué manera sus valores o se han fortalecido o se han debilitado. Desde la esfera de lo social, les decía que hay un concepto clave para trabajar en este ámbito y ustedes mismos pudieran tal vez revisar esto, cómo se ha fortalecido o cómo tal vez lo hemos venido descuidando. Y tiene que ver con esto de acá, con las redes de apoyo social. La palabra clave aquí es apoyo social, pero ¿a quiénes tienes a tu alrededor que puedan como que brindarte o darte a ti esa sensación de apoyo social? ¿Dónde tienes forjadas estas redes? ¿Aquí? Pues si es así, de plano táchalo, porque redes sociales no tienen nada que ver con redes de apoyo social. ¿Sí? Estos vínculos no es que no sean buenos del todo, pero son un tanto más superficiales. Y es más, si pudieras revisar hasta de dónde vas formándolos, los formas de lo anterior, de la red de apoyo social, la cual se forma a través de esto. Vínculos. Tal vez no como el de la imagen así de literal, puesto que hay que evitar el contacto físico, pero sí desde las interacciones que al tener con las personas a tu alrededor te permiten forjar estos vínculos. Vínculos de afinidad, vínculos pues desde tu mismo campo hasta profesional, que te permiten en esa interacción compartir cosas, compartir experiencias, compartir emociones, compartir situaciones de vida que te permitan pues crecer, aprender dentro de lo positivo, incluso hasta de lo negativo. ¿Me dejo entender? ¿Y dónde forjamos estos vínculos? Pues básicamente en esos entornos donde interactuamos más. Sea el trabajo, sea nuestro grupo de amigos, sea nuestro entorno social, pero sobre todo nuestro ambiente familiar. Y ahora, ¿qué es lo que debes revisar o a qué le debes prestar atención como para darte cuenta de que ese entorno en el que tú convives, ese entorno en el que tú interactúas, es un entorno que te permita identificar una red de apoyo
Pues aquí algunos componentes pues a considerar. Revisa si esto es lo que tú encuentras en estas redes que integras. ¿Encuentras amistad? ¿Encuentras comprensión? ¿Encuentras tolerancia, compañerismo, motivación? Podrías decir que sí, no, más o menos, no sabe, no opina. ¿Cómo vamos por allí? ¿Identifican ustedes estos aspectos en estas redes que integran en este entorno de trabajo? Ahora, en el trabajo podemos ser pues 100 personas, pero las 100 no necesariamente van a formar parte de tu red de apoyo dentro del trabajo. Será, recuerda, con las personas con las que te sientas más afín, con quienes tal vez interactúes más y compartas más cosas, ¿sí? Ahora, con esas personas, ¿encuentras esto de aquí? En tu entorno familiar, ¿encuentras esto de aquí? En tu misma comunidad, tal vez la que tal vez hayas creado incluso desde el aspecto de lo virtual, desde las redes sociales, o incluso en tu comunidad tal vez donde interactúas con personas de tu mismo credo, de tu misma fe. ¿Encuentras este tipo de aspectos? Que evidentemente no son los únicos tampoco, pero son muy importantes, ¿sabes para qué? Porque como ladrillos te permiten construir esto de acá. ¿Encuentras empatía en tu entorno social? Esto es importante. Una red de apoyo social prevalece, puesto que existe esto de acá, existe la empatía como cemento, como pegamento. Y es esta empatía la que permite esta sensación, este sentimiento de acompañamiento frente a una circunstancia crítica. No se trata de que este entorno social, este grupo te solucione los problemas o te dé las respuestas. No va por allí la importancia que estos tienen. Que por ahí pues se te pueda brindar, puede darse el caso, pero no es esa la trascendencia de estas redes de apoyo social. La red de apoyo social es significativa porque en ella encuentras la empatía que te permite sentirte acompañado frente a una circunstancia dura, difícil. ¿Me dejo entender? Es eso lo que se tiene que fortalecer. Noten ustedes si es esto lo que han estado cultivando durante estas circunstancias. Si es así, pues genial, y si no, pues a trabajarla un poco más. Ahora veamos el aspecto de lo cognitivo. Cuando hablamos de autocuidado cognitivo, estamos hablando de aquel eje que nos permite, dentro de todo, mantenernos, pues, por así decirlo, despiertos, nos permite mantener el control. ¿Y qué podemos hacer para mantener el control? Pues tratar de trabajar o incorporar algunas herramientas que nos permitan mantener esta capacidad de autorregulación. Y algunas de ellas, pues, van a ir de la mano con saber discernir entre qué tipo de, y bueno, en estas circunstancias sobre todo, qué tipo de información pudiera alterar nuestra emotividad o no, qué cosas nos generan más angustia, más ansiedad. Y lamentablemente, y acá ya entramos saliendo de la esfera de la red de apoyo social, entramos a la red social tal cual, pues lamentablemente este tipo de entornos han sido claves para estimular aún más estas experiencias de angustia y ansiedad y bueno, esta convivencia con el estrés a nivel masivo en torno a esta situación de pandemia. ¿Por qué? Porque la circulación de información y desinformación a través de estos medios ha sido pues brutal. Y no pues, le vamos a echar la culpa a las redes sociales, sino el uso o el mal uso que le podamos dar a ellas. Y es que dentro de ellas, así como circula trigo, también circula la paja. Entonces, entre discernir cuál es cuál, ha sido allí un aspecto que ha sido bastante crítico, ¿verdad?
Algo que pudiéramos hacer nosotros para tratar de tener un poquito más de control dentro de esta navegación o dentro de estas redes sociales es tratar de validar esa información, buscar la información, o lo que alguien nos brindaba como consejo. Usa las 3 o 4 palabras claves de esa información que te llega al WhatsApp, ¿no? Eso que te comparten de manera masiva por el WhatsApp o por el Facebook. Esas 4 o 3 palabras claves, búscalas en el navegador. Si encuentras que hay repercusión en cuanto a esa información entre 3 a 4 más páginas, pues puedes tener un poco más de, al menos seguridad de que ese tema está siendo tratado, es un tema en progreso, o al menos una información que está desarrollándose. Pero si no encuentras información o solo encuentras una página de la cual tal vez ni siquiera te resulta muy familiar la procedencia, pues desconfía un poco. Y lejos de estar compartiendo, pues simplemente evita hacerlo. Si ya de por sí esa información te está generando algo de inquietud, algo de alarma, pues dentro de tu capacidad para contribuir con tu entorno y con tu comunidad está el de evitar compartir ese tipo de información o compartir esa misma alarma de inquietud a los demás. Porque ¿cuál es el peligro de la desinformación? Y aquí hablamos ya incluso hasta involucramos lo que está pasando en este momento con el aspecto de lo político, en donde se comparte todo tipo de información en cuanto a un extremo y otro, desde lo que se dice acerca del lapicito y lo que se dice acerca de la naranjita, pues hay expresiones bastante extremistas que cuando las compartimos las asumimos como verdad. ¿Y esto qué genera? El hecho de asumir algo como verdad, sobre todo cuando esta información puede no tener una procedencia muy certera del todo. Pues genera esto, estigma, genera discriminación. Y en este estigma y en esta discriminación, pues, se generan también comportamientos que pueden prácticamente lidiar con lo agresivo y lo violento. Y prácticamente es eso lo que estamos viendo en este momento con el aspecto de lo político. Y algo que está generando mucho, a nivel al menos desde la esfera de lo mental, salud mental, es lo que está generando incluso hasta mayor repercusión. Entonces, si es así nada más desde lo que ha pasado con la COVID, que también es algo que se ha visto bastante, al menos hasta el año pasado, con algunos grupos ocupacionales en particular, esta estigmatización por si son trabajadores de la salud, pues prácticamente ya ni los dejaban ingresar a sus domicilios, puesto que los vecinos tenían la creencia de que estos profesionales los iban a contaminar. O sea, se tomaban ese tipo de atribuciones y ese tipo de reflexiones como creencias ya de manera muy vehementes y muy tajantes. Se dan cuenta del tipo de decisiones que se terminan adoptando. Eso con la COVID-19 y ahora mismo desde el lado de lo político pues también. Entonces es bastante peligroso esto de la desinformación a nuestro alrededor y cómo esta puede estar estimulando este clima de angustia, ansiedad y pues bastante estrés. ¿Qué pudiéramos hacer para tratar de sobrellevar mejor estas circunstancias? Aparte de revisar si esa información es válida o no, si esta tiene algún tipo de asidero, ¿no? Pues tal vez despejarnos un poco más con algunas actividades, algunas que nos permitan nuevamente regresar al cauce del autocontrol. Por ejemplo, lo que por ahí alguien señalaba, ¿no? Estos ejercicios de meditación que a partir de la práctica del yoga pudiéramos incorporar, puede ser una estrategia. El mismo hecho de trabajar pausas activas, que es un tipo de programa o algo que se estimula mucho para trabajar o para contener el impacto de riesgos de naturaleza ergonómica, también apunta bastante a este otro objetivo, que es el de
despejarse de la tensión que el día o una situación X provoca. Si dispones de un poco más de tiempo, sobre todo si eres capaz de hacerte de espacios, de tiempos libres, pues, ¿cómo estás invirtiendo estos tiempos libres? Leyendo más redes sociales, navegando más en estas redes sociales, o estás tal vez cultivando un pasatiempo que te permita tener algo más de despeje. El hecho de hacer una actividad, aprender una actividad nueva, aprender una habilidad también puede repercutir positivamente en este beneficio. El hecho de practicar ejercicios de meditación, concentrarte en tu respiración, también puede ser una manera bastante productiva de lidiar y manejar estos periodos de angustia o ansiedad que pudiéramos estar experimentando de momento. Pero también hay algo que no podemos dejar de lado. Y es que, si bien es cierto, el hacer énfasis en las estrategias de autocuidado pudieran ser una fuente de fortalezas bastante útiles, bastante prácticas en torno a lo que podemos hacer por nosotros mismos, no podemos obviar el hecho de que las experiencias individuales, al ser distintas entre sí, pueden algunas de ellas no ser del todo manejadas o no ser muy posibles de manejarse solamente con estrategias de autocuidado. Es importante justamente en esta capacidad de darnos cuenta, en este ser consciente de lo que nos está pasando, ser consciente de nuestra emocionalidad, de nuestra capacidad y de lo que estamos poniendo en marcha o de lo que nos está costando. Es importante para afrontar esas dificultades también adoptar otro tipo de estrategias que, además de las de autocuidado, pueden ayudarnos bastante a recobrar este bienestar o volver a este estado de bienestar que necesitamos. Y una de esas estrategias puede ser esta de acá, la de buscar apoyo profesional. No descartemos esta medida como algo a nuestro alcance, como una posibilidad dentro de la gama de estrategias a adoptar. Lamentablemente, por prejuicio, muchas personas escapamos a este tipo de atención, asumiendo que reconocer que necesitamos un profesional de la salud mental es sinónimo de debilidad. O peor aún, que buscar a un psiquiatra o un psicólogo es reconocer que tengo una enfermedad mental y yo no tengo ninguna enfermedad mental, es lo que por allí se escucha como argumento. Y no necesariamente tiene que ser así. Así que tengamos esto en consideración, abramos un poco más nuestra mente, tratemos de normalizar, así como buscamos un médico cuando nos duele el estómago, pues tratemos también de normalizar la búsqueda de un profesional en la salud mental cuando notamos sobre todo que desde nuestro trabajo, nuestra capacidad para fortalecer estrategias de autocuidado, notamos que pues no son suficientes estas para aliviar con la situación en la que en este momento al menos nos encontramos. Para ello, pues las opciones van a ser muy diversas. Al menos en este momento el MINSA ha fortalecido bastante los centros de salud mental comunitario como contención frente a la escalada de problemas de salud mental que se han visto en esta circunstancia de pandemia. Acceder a la atención de estos centros puede ser una medida. Pueden también usar la línea 113 opción 5 como posibilidad. Pueden hacer uso de, si por A o B tienen como ventaja el acceder a una EPS, pues también pueden hacerlo por allí. Si son asegurados del Seguro Social, pues también entrando a la plataforma de Salud Te Cuida, pueden encontrar ustedes recursos de atención de toda la gama de atenciones que se procuran allí en esta circunstancia de COVID, también a la de acceso a atenciones en salud mental. Pero hay mecanismos, hay recursos alrededor. No los descartemos estos por
algún prejuicio que tal vez nos esté acompañando. ¿De acuerdo? Y con todo esto, entre estrategias de autocuidado y el acceder a apoyo profesional, pues con ello estamos contribuyendo y ustedes mismos están trabajando bastante en esta capacidad que seguramente han tratado y han estado estimulando y poniendo en marcha en estas circunstancias. La resiliencia. La idea es que puedan reconocer qué mecanismos o de qué forma esta resiliencia se ha puesto de manifiesto para, sobre todo, valorarlo. Para valorarlo, para reconocerlo, para notar que ha habido una diferencia. Ustedes mismos, cómo eran hasta marzo del año pasado y cómo son ahora, se perciben de una manera diferente con todo el agua que ha surcado ese río, con todas las experiencias de dificultad, tal vez experimentadas. En este momento, ¿cómo sienten que se encuentran? ¿Ha habido un cambio? Dentro de lo positivo, ¿qué es lo que pueden percibir? Así sea una sola pequeña cosa, eso vale la pena reconocerlo. También alrededor de su entorno familiar, ¿qué pueden notar como grupo familiar? ¿Qué pueden reconocer como resiliencia de ese grupo familiar? Traten de darle esa lectura, traten de darle ese valor a esta experiencia, tanto suya de manera individual como de su grupo familiar alrededor. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, pues, señores, damas, yo les agradezco mucho su atención. Y en este momento, pues, quedo a la expectativa de las inquietudes que ustedes me puedan plantear por aquí o de tal vez el que puedan compartir alguna experiencia o alguna estrategia que dé cuenta de alguna de estas estrategias de autocuidado compartidas, que por allí puedan ser también de referente para sus compañeros a propósito de lo que pudiéramos incorporar o seguir fortaleciendo como habilidades de manera individual. Yo les doy muchas gracias y quedo ahora a la escucha de lo que ustedes puedan proponer. Gracias, licenciada Iris, por habernos brindado todos los conocimientos y también técnicas, ¿no? Que de ahora en adelante, si las personas que no lo teníamos como una actividad o como algo cotidiano, ya lo vamos a incorporar, ¿no? Dentro de nuestros hábitos o estilos de vida, sobre todo para poder estar bien en todos los aspectos, ¿no? Tanto emocionalmente, en la parte mental, tanto en la parte física también, ¿no? No sé si alguien quiera compartir algo más. ¿Alguna pregunta por allí? ¿Algún alcance? Repito toda la presentación. Algo que pudiera, o a lo mejor como experiencia, ¿qué les da a ustedes como resultado? ¿Qué les ha generado como beneficio? ¿Qué han podido ustedes aprender de esta situación frente a lo delicado que tal vez ha significado en algún momento? Algo que pudieran ustedes por allí compartir a propósito de su convivencia con esta situación de pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenas nuevamente. ¿Cómo está, André? ¿Qué tal? Mi experiencia con la pandemia ha sido creo que para muchos ha sido un sube y baja de emociones. Inicialmente, cuando uno escuchaba los casos de decesos de personas, uno lo escuchaba lejano. Y uno lo escuchaba lejano y a medida que pasaba el tiempo, pues notaba que se iba acercando y al día siguiente tenías un familiar, una persona que ya no estaba con nosotros. Eso me ha enseñado a mí dos cosas. Número uno, en el entorno de pandemia, no descuidarse en ningún momento, porque basta
un pequeño descuido, estar en un lugar peligroso o estar cerca de una persona que pueda estar infectada, uno no lo sabe. Llegas, entras, eres el portador del virus en tu casa y la gente pues se puede infectar y tragedias suceden. Yo lo he visto varias ocasiones con amigos, también situaciones cercanas en mi familia. Y también me ha enseñado a disfrutar los pequeños momentos, no olvidarse de disfrutar con esas personas porque nadie tiene la vida comprada. Creo que esa es una de las pequeñas moralejas que nos trajo la pandemia. Nadie tiene la vida comprada. Cuidarla, cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros seres queridos y a nuestros compañeros y disfrutar de ellos. Me parece que es importante porque se puede ir, puedes perder la oportunidad de disfrutar con esas personas. Eso es lo que me enseñó a mí la pandemia. Gracias, gracias André. Y mire qué importante lo que menciona, y acá hay un punto que no quería dejar de escapar. Algo que también, de alguna forma, en este devenir haciendo estas capacitaciones, y algo también me compartían bastante, era este convivir con la culpa, estos sentimientos de culpa que lamentablemente en esta experiencia con la pandemia y con seres queridos alrededor que se ven afectados, muchas personas al tratar de indagar en el cómo se infectó mi familiar, pues lamentablemente se convive con estos tipos de sentimientos que pueden hacernos presas también de esta estadística en torno a estos episodios depresivos que tanto se han visto como problemas de salud mental en estas circunstancias. Y este buscarse explicaciones y luego convivir con situaciones bastante críticas en el entorno familiar, pues da cuenta incluso hasta del ahondamiento de estas dificultades. Ahora, otro aspecto que también menciona acá su compañero, y quiero quedarme también con ello, es el de darnos cuenta de ahora qué valoramos más. ¿Han hecho ustedes ese recuento? Hasta antes de la pandemia, ¿a qué le prestábamos más atención? Y ahora, a partir de este tipo de experiencia, ¿cómo eso ha cambiado? Antes a lo mejor pudiéramos darle un poco más tal vez estábamos más ensimismados con aspectos del trabajo, con aspectos fuera de, que ahora en donde tal vez el enfoque hacia nuestros seres queridos, la familia, la protección de los nuestros, ahora pues cobra una mayor importancia, hasta la mirada por lo que es la salud, también tiene como que un aspecto más fuerte para nosotros. ¿Ustedes cómo han experimentado esto? ¿Cómo ha cambiado sus esquemas de valoración en cuanto a lo que antes era importante y lo que ahora tal vez para muchos ha podido cambiar? ¿Hemos visto esos cambios? Muy posiblemente, ¿verdad? Ahora tal vez estamos más claros de que es más importante la familia, es más importante el tiempo con la familia, es más importante la salud, que tal vez otras cosas a las que pudiéramos estarle prestando más atención. ¿Alguna otra inquietud por allí? ¿Era algo que compartir? Hola, ¿qué tal? Sí, yo creo que el tema de la familia, ¿no? El velar mucho más por nuestros padres, quienes tenemos padres ya muy mayores, ¿no? Que estén bien, ahora que sean vacunados, siempre se ha vuelto nuestra prioridad, ¿no? Creo que eso quizás ha cambiado más. Y bueno, y otra cosa que en mi caso cambió fue que, bueno, nosotros tuvimos en Grade una pérdida de un compañero muy, muy querido, muy cercano, y creo que el poder ser más afectivos con nuestros compañeros, ¿no? Velar por ellos, por su salud, por su bienestar, decirles cuánto los queremos, creo que es algo que es un aprendizaje para mí, ¿no? Muy valioso también.
no esperar a que les pase algo como para poder decirles cuánto los apreciamos, ¿no? Claro. Ahí tenemos, por ejemplo, un aspecto que valorar, ¿verdad? En términos de a qué le podemos prestar ahora más atención, más que, no es que no sea importante el trabajo, pero entre el trabajo y tu compañero, esa persona con quien estás compartiendo, quien forma parte de tu equipo, pues tal vez la mirada cambia, ¿verdad? Qué bueno que haya tenido a bien compartirnos esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento a la licenciada Iris Guerrero por compartir sus conocimientos con nosotros y las técnicas, ¿no?, que nos van a ayudar de hoy en adelante. Gracias a todos por su participación. Esperamos contar con usted en próximas oportunidades. Muy, muy agradecida en esta oportunidad, licenciada. A ustedes por invitarme y gracias por participar. Que tengan muy buenas tardes y un feliz almuerzo. Listo. Gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Los que faltan su asistencia, no se olviden, por favor. Ya les he pasado por interno también.